el Banco de México decidió por unanimidad aumentar su tasa de interés en 25 puntos base para llevarla a 7.50%. Este es el nivel más alto desde el 30 de enero de 2009, cuando Banxico llevó su tasa de referencia a 7.75%. Para analizar el tema me acompañan Jesús Ugarte, Baude Barrientos y Jaciel Valdelamar. Bienvenidos. Susi, ¿qué tal? Buenas tardes, señores. Pues bueno, como ya lo decíamos, era una decisión que ya era esperada, pero como lo acabo de decir, llegamos al nivel más alto desde el 30 de enero del 2009. ¿Cuál es su lectura de esta alza? Bueno, lo que comenta Susi, primero, el mercado lo había descontado ya. De hecho, lo comentamos aquí desde diciembre del año pasado, finales de noviembre, ¿no? Ese 25 puntos base. Más del 50% de los analistas encuestados ya prácticamente hablaban de este ajuste. Ahora vienen otros los 25 puntos base que llevan a los 7.50 la tasa. Es decir, no es sorpresiva y creo que se quedó reflejado en el tipo de cambio. Hoy, tras darse a conocer la medida, pues bueno, el peso se recupera 0.2% frente al dólar, pero regresa a niveles de 18.86 y pues bueno, sí deja ver de alguna manera las grandes preocupaciones que hay sobre las presiones inflacionarias todavía, no obstante que venimos de ese 6.77% del 2017, el nivel más alto, el incremento más alto en precios en 17 años, ese 5.55 que se da a conocer de inflación en enero y que tiene que ver con una base de comparación más baja, sigue siendo alto y de alguna manera refleja las altas presiones inflacionarias. Y también creo que hoy queda de manifiesto de alguna manera por parte de Banco de México su preocupación de lo que pueda traer de alguna manera, lo que pueda generar la presión del peso, más bien la depreciación del peso frente al dólar, básicamente por tres factores y que ya hemos comentado aquí. El tema electoral, vienen las elecciones, el tema de la renegociación del Telecán y la política también que pueda seguir, política monetaria que pueda seguir la Fed en este año. Se habla de 3 aumentos en las tasas, 4, de hecho el más próximo, el que se avisora ya es para marzo, ¿no? Por parte de la Fed. Entonces, sí, este es un problema pendiente, latente y se mantiene la política restrictiva del Banco de México. Así es. Yo veo una decisión acertada del Banco de México. Ya lo veníamos platicando anteriormente, aunque pues a algunos les podría sorprender que México se encuentre ya con la tasa de interés más alta en América Latina, con un 7.50, nada más superado por Uruguay y Argentina. Sigue siendo una decisión acertada y efectivamente, así como leemos el comunicado hoy del Banco de México, hay una preocupación por presiones inflacionarias. De hecho, vemos ahí en su comunicado que no hay una holgura en el mercado que pueda, digamos, estar conteniendo la inflación. Entonces, esperamos que efectivamente, por una base de comparación, la inflación vaya menguando un poco en los próximos meses, pero no a tal grado de llegar a pasar digamos, el rango del objetivo del Banco de México, que es de 3 más o menos 1%. Yo todavía lo veo arriba de ese nivel. Yo creo, Susi, que la decisión de hoy que tomó Banco de México es un tanto curarse en salud, ¿no?, del Instituto Central. ¿Por qué? Lo que pasa es, bueno, lo que estamos viendo primero en los mercados. O sea, ya empezó la corrección en los mercados bursátiles, ya está alcanzando un 10% de caída en el Dow Jones, la Bolsa Mexicana de Valores, desde el 26 de enero, que alcanzó los 51,000 puntos y tiene una corrección del 7%. A la baja, ¿no? Va a decir Banxico, bueno, nosotros no vemos ahorita el mercado bursátil, sino vemos hacia adelante, sí, pero también no se cree en el discurso. El año pasado, reiteradamente, casi en cada rueda de prensa de Agustín Carstens decía así para mediados del 2018, después lo retrasó finales de 2018. Y luego, en el comunicado de hoy, nos dicen que hasta el 2019. Ya es a primer trimestre de 2019 quizás se alcance el objetivo de 3%. El apretón de hoy significa eso, ¿no?, que Banxico no cree realmente que la inflación se va a descender tan rápido, tal y como ellos lo prevén. Pero también lo que decía al principio, está curando en salud porque se está viendo la desaceleración.
O sea, ellos dicen, es que el cuarto trimestre se recuperó contra el tercero. Sí, pero el tercero, pues cayó la economía, ¿no? Por los sismos. El cuarto naturalmente iba a rebotar. Entonces, lo que están haciendo es abriéndose un espacio. Para decir, señores, ya la economía ya está cayendo en amarillo, un poquito en rojo o naranja. Vamos a empezar a bajar las tasas. Fenómeno que podría suceder en el segundo semestre del año. Bien, y por otro lado vemos que precisamente hoy el INEGI reporta que la inflación se desaceleró 5.55% a tasa anual durante enero, su menor nivel en 10 meses. Sí, ya lo comentaba el compañero, es un tema de bases de comparación, es 5.55% anual. En enero, pues obviamente está por debajo de ese 6.77, 6.8, si lo quieres redondear, del 2017, pero por tiene que ver con gasolinazo, ¿no? El gasolinazo. Hay que recordar que en enero de 2017 tuvimos ese gasolinazo que llevó a los combustibles a un incremento de más de 20% contra el primer mes de 2016. Entonces tienes una base de comparación que juega a favor y por eso se ve, es un tema aritmético, se ve claro, más bajita, pero siguen las presiones inflacionarias. De hecho, lo comenta el Banco de México en el tema de los energéticos, siguen mostrando resistencia energéticos, productos agrícolas y desde luego también el tema latente, el foco amarillo del tipo de cambio. Es decir, hay que considerar una depreciación del peso frente al dólar, pues es inflacionaria, ¿no? ¿Qué porcentaje? Es decir, hay un alto porcentaje de insumos, materias primas que importamos. Entonces hay un impacto sobre el precio de los bienes finales. Aquí lo que estamos viendo, Susi, es de alguna manera la inflación, digamos, de enero contra diciembre, ¿no? Ajá. Enero contra el mes inmediato anterior, donde vemos justo, algunos, de alguna manera, algunas frutas, plátano, pepino, ¿no? Como los que más incrementaron precios. Y también lo que comentábamos, el tema de la gasolina, ¿no? Gasolina magna con un 3.2%, que tiene un peso fuerte de alguna manera en el índice. Gas LP con un 3%. Y en contraparte vemos una caída de 39.4% en el precio del transporte aéreo, los boletos de avión, que esto tiene que ver con un tema estacional. Obviamente en diciembre pues hay una demanda muy alta y sube el precio del transporte aéreo. En diciembre pues hay una caída importante en la demanda que se ve reflejada en una disminución en precios, ¿no? Así es. El tema de las gasolinas y los energéticos yo creo que se van a seguir dando que hablar todavía todo el año. Van a... no se ve para cuando, digamos, tenga un techo. Ahorita los precios de Magna y Premium en los próximos meses, entonces va a ser un factor muy importante para el resto de cómo se comporte el índice. O sea, sí estamos viendo que efectivamente va a haber un retroceso de la inflación en los próximos meses, pero sí será muy, muy moderado. Por lo que comentábamos, son efectos estacionales y todavía hay algunas presiones ahí. Yo creo que, hoy por hoy el señor Díaz de León está bateando de 1000 de porcentaje. Lleva de dos sesiones, ¿no? Está subiendo las tasas. Esperemos que ya no vaya de 3.3 porque si no, pues creo que ya su papel sería otro, ¿no? Aquí ya los analistas ya se están empezando a cuestionar. Yo quiero apuntar esto. La mayoría dice todavía que puede haber 2 alzas más, pero ante lo que está pasando, insisto, en la cuestión económica, en todo el entorno, creo que es demasiado, no sería 2. Ya incluso uno están diciendo, ya esta y quizás a final de año Banco de México pudiera estar revisando la pertinencia de una más. ¿Por qué? Porque los problemas que va a traer la renegociación de Telecano y ahorita por los problemas que hay en Estados Unidos, que seguramente nos van a contagiar. Bueno, y precisamente sobre Estados Unidos, aunque la Fed en su última reunión de política monetaria mantuvo sin cambio su tasa, pues espera que en la próxima reunión del 21 de marzo sí eleve sus tasas, y más con la situación que estamos viendo actualmente, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, desde luego, mira, en el caso de México se habla de que antes de que termine o de aquí a junio pudieran tener lugar un par de incrementos adicionales en la tasa de referencia, ¿no?, por parte de Banxico. El próximo pudiera ser por ahí hacia marzo, hacia abril. Entonces, yo creo que no coincido con Baude en el tema de que se está curando en salud el gobernador del Banco de México. Yo creo que sí está
tomando decisiones con base en las presiones inflacionarias que están teniendo lugar. Vemos los energéticos. La inversión se está estancando. Vemos los energéticos siguen subiendo, es decir, pasó el gasolinazo y los energéticos que tienen un efecto dominó sobre varios bienes, tú lo sabes. Así es. Ahí sigue, es decir, vemos más de 3% de incremento enero contra diciembre y siguen, el gasolinazo sigue a un paso más, a un ritmo más lento, pero ahí sigue. Y vienen eventos que van a traer mucha volatilidad. Vienen las elecciones, ¿no? Las elecciones, acabaron las precampañas, están por acabar, vienen las campañas ya en forma, no sabemos en qué vaya a terminar esto. Viene la renegociación, no sé si entra a un terreno más difícil la renegociación del Telecán. Si hay eventos que sí nos pueden presionar de alguna manera, de forma importante el peso. Y yo creo que las medidas que está tomando el Banco de México es anticipándose de alguna manera a estas presiones. Así es. Pues se está anticipando demasiado, se está apretando demasiado la economía. A los efectos no se van a sentir mañana ni pasado mañana. Cada vez que hay un alza en las tasas de interés, los efectos se resienten, o sea, de 12 a 18 meses. O sea, Banxico, claro, la verdad, dice, está pensando... Yo creo que está pensando en muy corto plazo. Dice lo del Telecán ya se fue hasta el 2019. Vamos a ser honestos, ¿no? Por ahí algún funcionario está diciendo, no, ya en marzo vamos a darnos las manos y todo el mundo feliz. No va a ser así. 2019 ya se fue, ya llegaron las elecciones. El siguiente gobierno va a decir, espérame, tranquilo, vamos a enfriar esto porque quiero empezar a estudiar de qué se trata y nos vamos hasta el próximo año, ¿no? Es cierto, sí va a haber volatilidad, pero yo creo que no vas a acabar la volatilidad subiendo las tasas, porque el resultado vas a enfriar la economía por completo. Sí, un menor crecimiento, una desaceleración. Es restrictivo completamente. Y digo, no sé si me estoy adelantando un poco, pero en caso de que en las elecciones viéramos un resultado que favoreciera la política económica actual, ¿eso daría espacio para una baja de tasas después de las elecciones? Se avisora yo considero, si no pasa nada, si se da que no ha ocurrido, creo que en los últimos sexenios no se ha dado crisis sexenal, creo que no ha habido mayor alteración, asumiendo que esto se mantenga, ya sea que siga el partido en el poder, llegue otro partido, algún otro candidato de otro partido, pues sí, es decir, tendrá lugar o habrá cabida para que venga una reducción de tasas hacia la segunda mitad del año. Creo que los analistas, los estrategas están previendo que al cierre del año, si esto se llega a dar, un cambio sin alteraciones, la tasa de referencia puede terminar en los 7.25, ¿no? Un nivel un poco abajo del 7.50 en el que está ahorita. Sí, de hecho, básicamente también hay las expectativas de los analistas, hay un poco de temor en esto, ¿no? Un cambio de gobierno que cambie esta forma de ver las reformas estructurales y que haga diferentes las cosas, ¿no? Entonces, el tipo de cambio tiene ya incorporado esa parte. Tenemos una depreciación por ese lado. Y efectivamente, yo creo que pasando el tema electoral, teniendo los resultados, podríamos ver ahí ya una menor presión en el tipo de cambio. Yo creo que desaparecería brevemente ese tema, al menos para el tipo de cambio. Sí, conclusiones, Bau. Y yo creo que de cambios de política monetaria, Susi, yo lo descartaría por completo. Recordemos que el Banco de México pues, es autónomo. O sea, llámese el que sea, la opción 1, 2 o 3 que llega al poder no va a cambiar las reglas del juego en ese sentido. Y mi conclusión sería de que el Banxico, pues ya dio el apretón, pero si da más apretones, cuidado, ¿no? El crecimiento de la economía va a ir para abajo. Ok. Bueno, pues sí, o sea, crecimiento de la economía para abajo, pero todos estamos viendo ya un crecimiento muy, muy bajo. Ya se están resintiendo los efectos de la política monetaria. Y yo creo que todavía el Banco de México está haciendo un buen trabajo, está leyendo muy bien el mercado y yo no dudaría en que todavía en una subida de tasas más, al menos entre marzo, en primera mitad del año todavía estaría esperando yo una subida más de tasas. Hay que recordar, Bau, de que la tasa de referencia su máximo fue de 8.25 y esto fue en 2009, 2008, entonces creo que todavía tiene margen. Hoy en día la economía mexicana tiene mejores fundamentales que en ese año, es decir, está mejor preparada de alguna manera, que es restrictiva de alguna manera el aumento de las tasas, sí, es decir, te puede contraer la demanda, sí, es cierto, pero hay que considerar también que creo que este modelo económico necesita otras alternativas, necesita otra estrategia de crecimiento.
no depende de la tasa de interés, creo que Claro. tiene que ver Varios factores. Con varios factores, ¿no? Claro. Y son medidas acertadas, yo creo que son medidas a tiempo, coincido con el compañero, son medidas a tiempo, anticipando de alguna manera la continuidad de las presiones inflacionarias, ¿no? Hay que tomar Bien. medidas a tiempo. Bien, pues vemos que continúa la política restrictiva por parte del Banco de México, presionada por la inflación, como ya mencionábamos, temas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esta renegociación que igual y será hasta el 2019, y también, por supuesto, las elecciones presidenciales este año, lo que impactará al crecimiento al tener pues inflación y tener tasas de interés altas. Vamos